En mayo del 2015 ocurrió uno de los sucesos más impactantes en la historia del fútbol. Por primera vez en toda la historia de la FIFA, la madre del fútbol, en una madrugada en un hotel de Suiza, dirigentes de diferentes países fueron arrestados. Un escándalo que sacudió a todo el mundo. Este caso se llevaba desde adentro hace mucho tiempo, basados en sobornos, algunos favores en la política, y corrupción institucional. El FIFA Gate fue un golpe histórico en el mundo del fútbol como una federación que movía millones, con vínculos entre gobiernos y empresas a nivel global. Hoy vamos a contar y analizar cómo la FIFA, un imperio que se construyó hace años, cómo cayó todo en una madrugada y que cambió al final de todo esto. Sin nada más que decir, vamos a empezar con esta historia. Capítulo 1. El imperio de la FIFA. Para entender primero hay que hablar de qué es la FIFA. Muchos ya deben saber que esta federación es la que se encarga de los torneos de fútbol de todo el mundo, teniendo como su gran evento la Copa Mundial de Fútbol. Nació en el año 1904, como una pequeña organización para organizar y coordinar torneos internacionales, inclusive hasta con pocos dirigentes en sus inicios, pero con el paso de las décadas la FIFA se convirtió en algo mucho más grande, una corporación que tiene como asociados a 211 países, inclusive más que la propia ONU, lo que hace increíble de como una organización que empezó con muy poco hoy en día es una de las más poderosas del mundo. La sede está en Zúrich, en el país de Suiza. A pesar de que formalmente se presenta como una ONG sin fines de lucro, en realidad funciona como una gran empresa multinacional con poder económico y político. La gran cantidad de dinero viene de tres cosas muy importantes: los derechos televisivos a nivel mundial, los patrocinadores globales y la venta de licencia en productos oficiales. Para recalcar que compran empresas importantes de países con un fuerte poder económico. Durante las épocas de mundiales, la FIFA hace una recaudación de más de 5.000 millones de dólares. A pesar de que la FIFA recauda esa cantidad, algunos costos tiene que llevar el país organizador, como por ejemplo en Brasil 2014, que recaudó más de 4.000 millones de dólares y Brasil tuvo que pagar costos para mejorar la infraestructura y bueno, se vio consecuencias en algunos estadios. Pero no solo el verdadero poder de FIFA venía de todo el dinero, también venía de los votos. Para entender, la FIFA suele hacer votaciones para que se elija presidentes, sedes del mundial, etc. Sin importar el país que seas, tu voto vale lo mismo, o sea que un país muy pequeño del Caribe como San Vicente y las Granadinas, tiene el mismo voto que una potencia en el fútbol y como país como Inglaterra. Ahí es donde entra Josep Blatter, fue elegido como presidente en 1998, este señor entendió a la perfección que para seguir manteniéndose en el poder tenía que ganarse los votos de continentes que no tienen mucho fútbol pero con una gran cantidad de países, como África, Asia, o América Central y el Caribe. Donde se prometía fondos instructores como construcción de estadios y mejoramiento en lo deportivo en los niños a cambio de favores políticos. Así Blatter creó una fidelidad entre varios países que se mantuvo durante 17 años en el poder. Mientras el dinero se circulaba en otras partes. Capítulo 2. Las primeras sospechas. A pesar de que el FIFA Gate salió en 2015. Hace algunos años, como en toda organización grande, siempre van a haber sospechas de que se esconde detrás, y la FIFA evidentemente no fue la excepción. En los años 80 y 90 la FIFA ya construyó un lugar muy grande y bastante rentable. Como dije antes, de ejemplo en Brasil 2014, más de 4.000 millones de dólares y una fracción neto de 2.000 dólares, pero solo una fracción mínima se iba a destinatario de crecimiento en el fútbol, menos del 15%, ya que el resto se iba hacia contratos de marketing, que no se auditaban, y muchos de esos millones cabe recalcar que no se iban a las federaciones pobres. Un caso corto fue el tema de la isla. Una empresa suiza que tenía la exclusividad de los derechos de la FIFA entre los años del 89 y 2001 y pagó más de 100 millones de dólares a dirigentes de la FIFA y CONMEBOL para que mantengan contratos de transmisión y patrocinio. Algunos documentos revelaron nombres como las de João Havelange, un expresidente de la FIFA de 1974 a 1998. Ricardo Teixeira, presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol. Y Nicolás Leoz, que era el presidente de la CONMEBOL. Isla quebró en 2001 y muchos de los registros desaparecieron, aunque la FBI todavía tienen algunas copias claves. Ahora, siguiendo a otro tema, llegamos al informe. Un expeso pesado de la FIFA confirma los sobornos. El exmiembro del comité ejecutivo del organismo, Charles Gordon Blazer, Chuck Blazer, confesó a un juez estadounidense que él y otros dirigentes aceptaron dinero a cambio de votar por Francia como sede de la Copa del Mundo en 1998 y Sudáfrica en 2010.
Blazer también confirmó haber aceptado sobornos por los derechos de las Copas Oro, que se celebran en América desde 1996 hasta 2003. Todas estas informaciones aparecen en la transcripción divulgada el miércoles de la audiencia de 2013, en la que Blazer aceptó declararse culpable de crimen organizado y otros cargos. Entonces, Charles Blazer, una de las personas más impactantes del FIFA Gate. Blazer fue presidente de la CONCACAF, donde gastaba una cantidad de dinero en tarjetas de la CONCACAF a beneficio personal. Durante décadas esta persona manejó millones de dólares sin rendir cuenta. Hasta que en 2011 el Servicio de Impuestos de los Estados Unidos descubrió que no había presentado declaraciones de impuestos durante una década. La FBI acorraló a Blazer, y estando así decidió colaborar con ellos. Se dio inicio a una operación secreta en el fútbol. Blazer había aceptado ser espía durante reuniones de la FIGA usando micrófonos escondidos. En reuniones de dirigentes se hablaba abiertamente de sobornos, compra de votos, y algunos contratos amañados. Entre las grabaciones más relevantes se implican personas como Jack Baumer, vicepresidente de la FIFA y presidente de la CONCACAF. Nicolás Leoz, paraguayo, presidente de la CONMEBOL. Eugenio Figueredo, vicepresidente uruguayo de la CONMEBOL. También algunos africanos y asiáticos que recibieron pago por sus votos. Y hasta Blazer grabó en la noche del hotel de Zurich del mayo del 2015. Y eso nos lleva al siguiente capítulo. Capítulo 3. La operación de Zurich. En la madrugada del 27 de mayo del 2015, se marcó el momento más impactante de la historia del deporte moderno. La policía suiza, bajo la orden del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, ingresaron al Hotel Baur-Auglac, donde se quedaban dirigentes de la FIFA esperando para el Congreso anual. A las 6 de la mañana se muestra que 15 agentes fueron a llamar las habitaciones de las personas y arrestaron a 7 altos ejecutivos. Y se preguntarán cómo es que llegaron a esa conclusión para arrestar a esas personas. Muy fácil, todo fue gracias al espía encubierto Blazer, que mostró una cantidad de pruebas de las grabaciones. Al igual, también tuvo colaboración con rastros financieros de bancos de los Estados Unidos, detectados por la Unidad de Crímenes Financieros del IRS y el FBI. La plata que provenía de los sobornos pasaron por varios bancos como las de Nueva York y Miami, y cuentas en paraísos fiscales de otros países para que no se den cuenta, como en Panamá y las Islas Caimán. El Departamento de Justicia de Estados Unidos consideró que al ver que usaron sistemas financieros del mismo país, podían intervenir a pesar de que también esa plata haya pasado por otros países. Pero pasando a otro tema, ¿quiénes fueron los autores de este delito? Bueno, los 7 principales que ocasionaron todo estos fueron: Jeffrey Webb de Islas Caimán, que era vicepresidente de la FIFA y presidente de la CONCACAF. Eugenio Figueredo de Uruguay, un expresidente de la CONMEBOL. José María Marín de Brasil, que era el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol. Eduardo Lee de Costa Rica, que era presidente de la Federación de Fútbol de su país. Julio Rocha de Nicaragua, que era el miembro del Comité de Desarrollo de la FIFA. Rafael Esquive de Venezuela, que era el presidente de la Confederación de Fútbol Venezolana. Y por último, Costas Taca, que era el asesor personal de Webb. Al igual que eso, se encargó órdenes de captura a otros 14 dirigentes y empresarios que estaban involucrados. Entre los más relevantes estaban Jack Baumer de Trinidad y Tobago, que fue expresidente de la FIFA. Nicolás Leoz, paraguayo, y era presidente de la CONMEBOL. Alejandro Burzaco de Argentina, que era el CEO de torneos y competencias. José Ahuilla de Brasil, fundador de Traffic Group, y Hugo y Mariano Hinkis, argentinos, propietarios de Full Play. Todos estos nombres fueron cayendo de forma rápida en sola una madrugada, pero ¿qué hacían estas personas para que fueran detenidos? Ahora contaré en el siguiente capítulo. Capítulo 4. El sistema de la corrupción. En las investigaciones del FBI revelaron una red criminal de forma internacional que estaba demasiado bien organizada. Empresas de marketing como Torneos y Competencias y Full Play negociaban contratos con la FIFA y la CONMEBOL, pagaban una cantidad de plata a los dirigentes para tener exclusividad de derechos y patrocinios. Los pagos se realizaban en cuentas de países de paraísos fiscales donde no había mucho control, como en bancos de Suiza, Panamá, las Islas Vírgenes Británicas o Islas Caimán. Y parte de esos fondos se regresaba la plata de forma personal a dirigentes. El monto estimado que agarraron estas personas, según las fuentes del Departamento de Justicia de Estados Unidos, se calculó que entre los años 1991 y 2015, más de 500 millones de dólares se circulaba ilegalmente dentro del sistema de la propia FIFA, aunque según el mismo departamento solo 200 millones fueron rastreador con precisión exacta, lo cual sigue siendo una muy grande cantidad de dinero.
Algunos ejemplos de este monto de plata de empresas cuestionados fueron los de Traffic Group, que confesó que había hecho pagos ilegales por más de 150 millones de dólares. Torneos y competencias aceptaron la multa de 112 millones de dólares. Y Full Play enfrentó cargos por lavado de dinero de más de 50 millones de dólares en los contratos de las competencias de Copa América y Copa Libertadores. El esquema funcionaba de una estructura piramidal. En el nivel 1, ejecutivos de FIFA, CONMEBOL y la CONCACAF que garantizaban los contratos. En el nivel 2 estaban las empresas intermediarios del marketing y en nivel 3 acompañaban los bancos y asesores financieros que facilitaban los grandes movimientos de dinero. Entre los bancos que fueron involucrados se encuentran el HSBC, Julius Baer, UPS, y el Banco do Brasil. Algunos fueron sancionados posteriormente por no detectar operaciones sospechosas. Mientras algunos casos individuales de las personas culpables están las de Nicolás Leoz, presidente de la CONMEBOL, que recibió sobornos de más de 5 millones a cambio de favorecer contratos de derechos. Eugenio Figueredo de Uruguay, que cobró comisiones ilegales por también favorecer a contratos de derechos televisivos. Jeffrey Webb, presidente de la CONCACAF, aceptó sobornos de 10 millones de dólares por contratos en la Copa Oro. José María Massín, presidente del fútbol brasilero, fue condenado por lavado de dinero de 6 millones de dólares en Estados Unidos. Alejandro Bruzos, de parte de la empresa de torneos y competencias, se declaró culpable y colaboró con el FBI, revelando el funcionamiento interno de esta red de corrupción. Capítulo 5. El fin de la era Blatter. Luego de 17 años en el poder, la caída de Blatter fue inevitable durante todo este problema. Blatter no fue acusado formalmente en el FIFA-Gate inicial, las investigaciones posteriores se demostró que sus gestiones fue el marco que permitió el sistema corrupto. Uno de los casos que se le investigó fue el pago de Michel Platini. En el año 2011, Blatter autorizó un pago extraordinario entre comillas de 2 millones de francos suizos a Platini, que en ese entonces era presidente de la UEFA. La justificación de esto era un trabajo de asesoría que ocurrió hace 9 años, pero nunca hubo un contrato firmado ni un registro que valía esta justificación. Otros vínculos sospechosos que vinculaban a Blatter. Conocía y aprobaba varios contratos firmados por Jérôme Valque, su secretario general, quien fue suspendido por recibir sobornos de empresas de marketing. Otro informe del FBI mostraron fondos del programa del Goal Project, destinados a construir instalaciones deportivas en países en proceso de desarrollo. Curiosamente, esa plata, que era para eso, fueron desviados a cuentas privadas en 40 federaciones. El fiscal estadounidense Richard Weber criticó a Blatter diciendo que la FIFA bajo el comando de Blatter no era una organización deportiva. Era una empresa criminal disfrazada de federación. Capítulo 8. Los mundiales cuestionados. Uno de los sucesos más cuestionados del FIFA-Gate fue la elección de las sedes de Rusia 2018 y Qatar 2022. El 2 de diciembre del 2010 Rusia y Qatar fueron elegidos como sedes, superando a otras sedes importantes como Estados Unidos, Inglaterra, Japón y Australia. Más específicamente, con el tema de Qatar se empezaron a sospechar y se hicieron denuncias de sobornos. El Sunday Times reveló que por lo menos 5 miembros del comité ejecutivo habían recibido dinero o algunos favores para que gane Qatar. Entre ellos estaban Issa Hayatou de Camerún, que era presidente de la Confederación Africana de Fútbol. Jack Warner de Trinidad y Tobago, implicado en transferencia de 1,5 millones de dólares. Mohamed bin Aman fue el señalado de haber pagado a estos dirigentes. Según las investigaciones del Daily Telegraph y de la BBC, dicen que más de 15 millones de dólares circularon en pagos lícitos antes de la votación. También algunos delegados recibieron de forma comunitaria donaciones para proyectos deportivos en países más pobres. Aunque la misma FIFA encargó un informe interno liderado por Michael García, las conclusiones al final fueron recortadas y editadas. García renunció denunciando una censura hacia él. También se sumaron acusaciones de más principal a Qatar, debido a que hubo muchas polémicas de violaciones laborales durante las construcciones del estadio. Con más de 6.000 trabajadores inmigrantes muertos. También el FBI reveló que hubo sobornos para votar a Qatar, aunque a pesar de todo la sede no fue cambiada y se jugó en el país a pesar de todo. Capítulo 7. La nueva época de Infantino. En febrero del 2016, asumió como nuevo cargo de presidente a Gianni Infantino, donde prometió más transparencia en su legado. Implementó varias reformas como mandato limitado a 12 años como máximo. Creación de la Comité Ética Independiente. Auditorías externas obligatorias. Y publicar salarios de directivos.
Sin embargo, todavía seguían las sospechosas debido a lo reciente. Infantino fue investigado en 2020 por mantener reuniones secretas con el fiscal Michael Lauber, lo que hizo sospechas en interferencia en caso abiertos, aunque al final no se llegó a nada. También fue criticado por expandir el mundial a 48 países para ser impulsado por Arabia Saudita para fortalecer lazos estratégicos y económicos. Capítulo 8. Conclusión. El FIFA Gate fue una gran red de corrupción. Se demostró que una organización que mueve más de 6.000 millones puede operar con inmunidad sin el control público y estatal. También se da evidencia de cómo contratos de marketing o derechos televisivos se arruina el deporte. El caso de Blatter, Leof y Wagner se demostró que el fútbol fue usado como una herramienta económica y diplomática para favorecer a pocos. Sin embargo, el FIFA Gate hizo que los hinchas puedan exigir más la transparencia del dinero que lleva. La FIFA ahora puede ser grande pero ya no es intocable. Pasando una década después de esto, todavía la FIFA Gate sigue dejando sus huellas. Más de 50 dirigentes y empresarios de derechos televisivos fueron condenados y declarados culpables. El Departamento de Justicia declaró que en 2021 recuperó 201 millones en fondos desviados, dinero que se destinó a la Fundación de la FIFA de Desarrollo Deportiva. A pesar de que la FIFA asegura transparencia, todavía hay varios que siguen criticando en algunos temas de decisiones y que todavía creen que sigue habiendo una estructura piramidal. Sin dudas, esta fue una de las cosas que marcó a la FIFA de por vida. Una federación que parecía intocable al final resultó que tenían algo detrás por varios años, una fuerte cachetada a la madre del fútbol. Y bueno, esto fue todo por hoy, sin nada más que decir.